Bueno, bienvenidos a la masterclass del Máster de Actividad Física Terapéutica de la Universidad Ramon Llull, concretamente de la Facultad de Ciencias de la Salud Blanquerna. Hoy tenemos el placer de poder compartiros esta masterclass, que es parte de la formación que están siguiendo los alumnos en el máster, y en concreto es una masterclass que la imparte el profesor Dr. Roy Latouche Arbizu. Él es especialista en manejo del dolor crónico, profesor de la Escuela de Fisioterapia de La Salle, perteneciente a la Universidad Autónoma de Madrid, y es el investigador principal del Instituto de Neurociencias y Ciencias del Movimiento. Nos va a dar esta clase que tiene como finalidad explicarnos un poco cómo son los modelos de prescripción de ejercicio para el dolor neuromusculoesquelético, y pensamos que esto es un elemento importante de cara a cómo la fisioterapia aborda esta patología tan prevalente, tan importante, y donde uno de los ejes principales es básicamente la utilización del ejercicio como un elemento para poder tratar esta patología. Bien, sin más, os dejo con Roy. Acordaros que si tenéis algún tipo de preguntas lo podéis hacer a través del chat, ¿vale? Y una vez termine la exposición del profesor, lo que haremos es dar pie a que aquellos que tenéis alguna duda, que queréis preguntar, que tenéis inquietudes al respecto del tema de dolor y ejercicio terapéutico, podáis transmitírselas a Roy Latouche. Os dejo con Roy. Roy, gracias y bienvenidos a todos. Muy bien, pues gracias Jordi por la presentación, por la invitación también cada año a impartir clases en el máster de actividad física terapéutica. Y bueno, de agradecer también a la Universidad Ramon Llull, específicamente a la Facultad de Ciencias de la Salud de la Escuela Blanquerna, el permitirme pues hablar durante esta hora sobre un tema que creo que tiene mucho interés, que es en este caso la prescripción de ejercicio terapéutico en los casos de los pacientes con dolor musculoesquelético. Y vamos a hablar específicamente sobre modelos de prescripción. Es cierto que cuando estamos hablando específicamente sobre modelos, que vamos a hablar sobre 3 modelos que son los que yo diría que al día de hoy posiblemente tienen más sustento en la investigación. Inclusive hablamos de un modelo porque tiene una metodología clara, tiene un sustento muy importante en la investigación. Han generado muchas tendencias para generar nuevos modelos, tanto de investigación como de la práctica clínica, y creo que además consideramos que estos 3 modelos posiblemente son los que han tenido más impacto ya en el aspecto práctico, quiere decir en el aspecto clínico de la prescripción de ejercicio en pacientes con dolor musculoesquelético. Pero cuando hablamos de un modelo es porque claramente tiene una metodología clara y trabaja sobre un paradigma concreto. Y en este caso lo vamos a hablarlo dentro de lo que es el enfoque del dolor neuromusculoesquelético. Y algunos datos importantes para comenzar con respecto a lo que es la prescripción de ejercicio. Y sabemos que cuando hablamos de prescripción de ejercicio estamos hablando de un proceso que involucra también un proceso claramente metodológico, es un proceso sistemático en el que debemos plantear un diseño, y ese diseño está basado directamente en pruebas. Eso es una situación muy importante. Y dentro de eso, de esas fases en el que diseño y además someto en este caso al individuo o al paciente a determinadas pruebas para tener información, para que se cumpla también la especificidad del programa, tengo que generar un proceso de un planteamiento de objetivos. Y lo que intenta comúnmente cuando hablamos de ejercicio terapéutico es pasar por un proceso en el que estemos tratando pacientes que estén en un proceso de recuperación funcional. Hablamos siempre también de que se planteen mejorías concretas, por eso planteamos en este caso objetivos, que hay una estrategia también preventiva. Sobre todo estamos hablando de prevención secundaria y lo utilizamos para optimizar funciones físicas mediante ejercicios, y siempre cuando hablamos de ejercicio terapéutico estamos hablando de un énfasis rehabilitador. Cuando hablamos de la intervención basada en el ejercicio terapéutico y ya planteando específicamente cómo
como una forma de tratamiento para tratar lesiones o patologías o plantearlo según los objetivos, hay un esquema que a mí especialmente me gusta, que es del libro del Kirchner, el ejercicio de este libro muy conocido sobre ejercicio terapéutico que vemos ahí en la diapositiva. Ellos plantean que los modelos más recientes de ejercicio terapéutico trabajan principalmente sobre la función. En eso estoy bastante de acuerdo. Pero también hablan que anteriormente estos modelos de prescripción de ejercicio se han utilizado como enfoque para tratar una patología en concreto. Quiere decir, no se basan directamente en aspectos funcionales, sino en características de la enfermedad, en las características del trastorno o en la posible adaptación que se tenga que hacer de acuerdo a las características fisiopatológicas de la enfermedad. Ese es un modelo también el que podría trabajar el ejercicio terapéutico. No es en sí, vamos a decirlo, el nuevo paradigma de ejercicio terapéutico. También tenemos en este caso los modelos que trabajan sobre aspectos disfuncionales, quiere decir, hay una alteración de tipo cardiopulmonar o una alteración musculoesquelética o una alteración neuromuscular. Y a partir de esto, pues voy a diseñar el programa para determinados pacientes. Y después están lo que a mí me parecen realmente la parte más importante, es los que trabajan directamente con dos factores, que es la discapacidad y el que trabaja directamente sobre el proceso de las limitaciones funcionales. Dentro de ese aspecto de las limitaciones funcionales entra ya aquí el enfoque de tipo biopsicosocial o bioconductual, donde los aspectos físicos, los aspectos psicológicos, entre ellos los cognitivos y los emocionales, son determinantes a la hora de tenerlos en cuenta para hacer la prescripción de ejercicios sobre los pacientes. Están involucrados, así como los aspectos sociales. Quiere decir que es un factor que interactúa, que son factores que interactúan entre ellos y que hay que tomarlos en cuenta para intentar generar un proceso de prescripción, yo diría que más específico y más adaptado a la experiencia multidimensional que es cuando es lo que estamos hablando específicamente del dolor musculoesquelético. Y después tenemos claramente los enfoques que trabajan directamente sobre la discapacidad. La discapacidad planteado en términos muy generales, también como un constructo multidimensional, donde tenemos que tomar en cuenta las necesidades, los deseos y también las expectativas del paciente. Quiere decir, aspectos también que tienen que ver tanto con la cognición como la emoción. Cuando hablamos de discapacidad, estamos hablando en términos muy generales de las situaciones en el que el paciente tiene una limitación en sus actividades vitales y ahí entrarían las actividades laborales, las actividades de la vida, las actividades de la vida diaria. Eso es cuando estamos hablando, digamos, del enfoque más contemporáneo. Quiere decir, queremos que el ejercicio impacte sobre la calidad de vida de los pacientes con dolor musculoesquelético, que por lo general sobre todo en los pacientes que tienen dolores de larga evolución o dolencias de larga evolución, su calidad de vida suele estar muy mermada. Bien, entrando ya en materia y hablando específicamente sobre los modelos de prescripción de ejercicio, básicamente tenemos tres. Tenemos tres y como he dicho anteriormente en la introducción de esta ponencia, estamos hablando de los que tienen mayor sustento en la investigación, en la evidencia científica actual. Y tenemos, por ejemplo, el ejercicio basado en la recuperación de variables relacionadas con la aptitud física. Más adelante vamos a explicar qué es esto de aptitud física. Se le llama comúnmente también el modelo clásico de ejercicio terapéutico. Se le llama el modelo clásico de ejercicio terapéutico porque ese es el modelo, vamos a decirlo, más antiguo. Que sea el más antiguo no quiere decir que no esté vigente. De hecho, creo que ahora está más vigente que nunca. Y es las primeras investigaciones en ejercicio terapéutico, sin duda alguna, las evidencias que tenemos están basadas directamente en este modelo. Después, el modelo más popular, que más se llegó a internacionalizar y creo que es donde más se ha llegado a expandir el conocimiento en fisioterapia. Esto tampoco quiero decir que sea el mejor. Estoy hablando, digamos, en términos generales, simplemente para contextualizar este tipo de modelo de ejercicio terapéutico. Son los que se denominaron ejercicios de estabilización. Comúnmente en los países anglosajones, sobre todo en Estados Unidos y Canadá,
estos ejercicios se iniciaron con el denominativo de ejercicio de estabilización. Y es cierto que a posteriori lo que comenzó a suceder es que cambió, sobre todo cuando este modelo de ejercicio se comienza a investigar en Australia, se le comienza a llamar ejercicios de control motor. Y es cierto que hay ciertas resistencias para hablar de ejercicios de control motor. Los australianos le llamaron esto como Motor Control Therapeutic Exercise. Y es cierto que hay cierta resistencia a bueno, muchos teóricos directamente del ejercicio y me parece que es razonable. Yo, de hecho, tengo cierta resistencia muchas veces cuando hablamos de ejercicios de control motor. ¿Por qué? El control motor podemos definirlo como un área de estudio dentro de la ciencia del movimiento humano o como una variable directamente neurofisiológica, en donde se gestiona, se planifica, se organiza toda la actividad relacionada con el movimiento humano. Con lo cual, todos los ejercicios estaría involucrado el control motor en términos neurofisiológicos. Pero siendo, digamos, no siendo demasiado ortodoxo, pues vamos a utilizarlo, sabiendo que existe esa, vamos a decirlo, esa crítica, y es una crítica ciertamente razonable al nombre de ejercicios de control motor, pues lo vamos a utilizar directamente porque es el nombre popular, inclusive yo diría que inclusive técnico, a pesar que puede involucrar cierto error de tipo conceptual. Y finalmente después tenemos algunos hablan que esto no es un ejercicio, sino en realidad es un paradigma basado en un modelo claro y muy influenciado por la psicología, que son el ejercicio terapéutico o la actividad terapéutica basada en la modulación de factores cognitivos y conductuales. ¿Qué involucran este tipo o qué modalidad de ejercicio involucrarían este tipo de ejercicios? Por ejemplo, el ejercicio basado en la recuperación de variables relacionadas con la actitud física, el modelo de aptitud física, entraría, por ejemplo, los ejercicios de fortalecimiento lumbar, hablando de pacientes con dolor lumbopélvico, dolor lumbar crónico. Ejercicios de fortalecimiento lumbar, ejercicio de tipo aeróbico, por ejemplo, entraría directamente en ese modelo de aptitud física. En el modelo de ejercicio de estabilización entrarían los ejercicios clásicos de estabilización lumbar, muy populares con cierta evidencia científica sustentada en los propios mecanismos, pero también en su efecto. Sabemos el histórico, casi todo el histórico, por ejemplo, de un investigador como Paul Hodges ha estado muy involucrado en este tipo de modelos de ejercicios, y cierto que tiene una crítica metodológica también importante, y es cierto que estos ejercicios se han expandido también a ejercicios de estabilización de rodilla, ejercicios de estabilización craneocervical. Quiere decir que es un modelo bastante, yo diría, claro metodológicamente en términos de prescripción de ejercicio. Y después tenemos los ejercicios basados, como decíamos anteriormente, en la modulación de factores cognitivos y conductuales. Y ahí tenemos dos tipos de conceptos, que es cierto que muchas veces se utiliza de forma errónea cuando se habla directamente de actividad graduada, exposición graduada. Comúnmente cuando escuchamos, y casi siempre hablar, por ejemplo, en redes sociales, y yo lo escucho mucho de eso, es que hay personas profesionales que hablan muchas veces de actividad graduada o hablan de exposición graduada, lo que están planteando es que el ejercicio es hacer un ejercicio hacer ejercicio de poco a poco, quiere decir de lo menor a lo mayor, y no tiene por qué ser así. De hecho, está muy lejos de la situación conceptual de lo que es la graduación de una actividad. En la actividad graduada y la exposición graduada tiene un método concreto y no abarca solo, digamos, de graduar la actividad directamente de la menor intensidad a la mayor intensidad, o el ejercicio de menos complejo a más complejo. En realidad, aunque este sería un concepto que podría estar involucrado, no es el concepto principal. Sin embargo, de forma popular, dentro de lo que es las redes sociales, cuando se habla de actividad graduada, exposición graduada, se está hablando de esto, pero está relativamente lejos de que sea eso, que sea un ejercicio que se gradúe según la complejidad o según la intensidad. Vamos a entrar un poco ya desde el punto de vista conceptual en cada uno de ellos. Entonces, cuando estamos hablando del modelo de aptitud física, el modelo que, como decíamos anteriormente, el modelo clásico se basa también en un concepto que sería definido en inglés como fitness, y es el concepto de actitud física. ¿Y qué es esto? Es el conjunto, lo leo literalmente. Entonces, está extraído de una referencia primaria, una referencia secundaria, en este caso de un artículo del ICSN, del Colegio Americano de Medicina del Deporte, y nos dice que es un conjunto de atributos medibles que están relacionados con la salud y habilidades del movimiento. Y aquí es una parte importante. ¿Qué incluye este tipo, por ejemplo, de modalidad o de modelo de ejercicio? Ejercicios de aptitud
que mejoran la aptitud cardiorrespiratoria, la fuerza y la resistencia muscular, la composición corporal, la flexibilidad, el equilibrio, la agilidad, el tiempo de reacción y la potencia. Esto originalmente se ha dividido en dos situaciones, quiere decir, los atributos relacionados con la salud y las habilidades relacionadas con el movimiento o las actividades relacionadas con la aptitud física. Con lo cual, en un marco general donde podamos generar una visión, un contexto general en qué se basa esto de la actitud física, estaríamos viendo este esquema. Tendríamos entonces como actitud física los ejercicios que se utilizarían para mejorar la resistencia tipo cardiovascular, la resistencia muscular, la fuerza muscular, la composición corporal y la flexibilidad. O quiere decir de forma individual o la prescripción en conjunto que abarcaría directamente cada uno de estos tipos de atributos, o el entrenamiento concreto para adquirir habilidades específicas relacionadas con el movimiento, como sería habilidades avanzadas, como sería la agilidad, o habilidades, por ejemplo, contextos generales muy importantes y dependientes de que podamos realizar un movimiento en términos de funcionabilidad, por ejemplo, como es el equilibrio o la coordinación. Aspectos ya más específicos también relacionados con el rendimiento, como podría ser habilidades de la velocidad, la potencia o la fuerza de reacción. Como decía anteriormente, tanto estas habilidades relacionadas con el movimiento como las actitudes relacionadas con la salud, se podrían trabajar de forma individual o de forma grupal. Y una característica interesante que para mí que tiene el modelo, por ejemplo, de aptitud física es que es muy dependiente de la valoración previa que tengamos, de los datos previos. Quiere decir, tenemos que tener medidas de prescripción para poder hacer una prescripción más correcta o para diseñar un programa, vamos a decir, lo más efectivo y más correcto a la hora de prescribir ejercicio en pacientes con dolor musculoesquelético. Quiere decir, variables de prescripción como la intensidad, el volumen de entrenamiento, la densidad, el tiempo de descanso, es determinante para obtener adaptaciones fisiológicas al ejercicio en este modelo. Este modelo tiene un empeño especial en que el diseño se base en pruebas y que se haga una buena manipulación de las variables de prescripción de ejercicio. Dejaríamos aquí el primer modelo, después vamos a hablar en la siguiente parte, vamos a hablar un poco de cuál es la evidencia científica a nivel musculoesquelético basado en estudios de revisiones sistemáticas y en estudios metaanalíticos que nos dice un poco la evidencia. Pasamos al siguiente modelo y estaríamos hablando de esto que denominábamos como ejercicios de control motor o ejercicios de estabilización. El ejercicio de estabilización es un ejercicio que tiene una característica que para mí es interesante, que son ejercicios que tienen un alto impacto cognitivo. Es muy importante que el paciente esté muy concentrado en la actividad que realiza. Es una actividad comúnmente que además siempre tiene un foco atencional concreto, que se utiliza siempre de forma explícita para que el paciente pueda aprender los movimientos, y se basan comúnmente en teorías de algunos autores pues, que han influido mucho sobre las ciencias del movimiento aplicadas a la rehabilitación, como ha sido Panjabi o como el caso de Bergman, que ellos plantearon que como hipótesis que existe un sistema de estabilización, y lo plantearon de forma inicial a nivel de la columna vertebral, y este sistema estaba compuesto por sus sistemas activos y pasivos, y además una coordinación general por medio del sistema nervioso central. A partir de esa teoría, pues se genera directamente este modelo, los ejercicios de estabilización. ¿Qué es cierto? Con respecto al modelo de actitud física, hay una característica diferencial, es que cuando nosotros leemos la literatura con respecto a este modelo, no encontramos que hay una clara manipulación de las variables relacionadas con la prescripción de ejercicio. Vemos que los resultados en términos de intensidad, volumen de entrenamiento o tiempo de descanso, la literatura científica es muy vaga con respecto a este modelo con estos aspectos. Y esto no le quita directamente interés a este modelo, pero es cierto que con respecto al modelo de actitud física, que es muy riguroso en ese sentido, el modelo los modelos de estabilización o ejercicios de control motor, es cierto que carecen muchas veces en la literatura científica de ese rigor en la manipulación de las variables de prescripción. Y no tenemos un ejercicio de control motor. Comúnmente lo que se ha planteado es que hay diferentes tipos de submodalidades o estrategias que se pueden utilizar dentro de los que son los ejercicios de estabilización. Por ejemplo, la estabilización segmentaria, que se plantea como la primera fase,
y esto es cierto que ha cambiado, pero clásicamente se ha hablado de una primera fase donde trabajamos una estrategia de reeducación de los músculos que forman parte de ese sistema local, que comúnmente se suelen llamar como músculos más profundos. Si habláramos de dolor lumbopélvico, estaríamos hablando en este caso de la región lumbopélvica, estaríamos hablando del suelo pélvico, del músculo multífidos, del diafragma y del músculo transverso. Y de forma inicial, esta estabilización segmentaria, lo que se plantea es que por medio de una contracción isométrica, producir una contracción por medio de una sinergia o de forma unitaria de cada uno de esos músculos para compensar a mejorar el control sinestésico de esa contracción. Eso sería lo que sería la estabilización segmentaria. Y una vez que se tiene una estabilización segmentaria y hay una comprensión de un patrón respiratorio y una contracción concreta, se pasan a los diferentes tipos de estrategias. Disociación espinal es disociar un poco, por ejemplo, la pelvis con respecto a la región lumbar. Vemos, por ejemplo, en esta imagen, eso es un proceso de disociación entre extremidades superiores e inferiores, una estabilización segmental que muchas veces se hacen con, por ejemplo, con tipos de sistemas de retroalimentación, como pueden ser, por ejemplo, los biofeedback, por ejemplo, un biofeedback ecográfico o, por ejemplo, un stabilizer que se podrían utilizar para un feedback para comprobar si se está generando una contracción adecuada. O los casos, por ejemplo, donde hay un control segmentario del movimiento. El control segmentario del movimiento, esto sería un ejercicio que estamos viendo aquí, donde se produce un gesto de la flexión a la extensión o la extensión a la flexión, donde se intenta, por ejemplo, que haya un control segmentario entre cada una de las regiones que conforman parte de la columna vertebral. Y después tenemos los casos del control segmentario del movimiento, quiere decir ya movimientos más generalizados donde se requiere que haya un mantenimiento, por ejemplo, de la postura neutra mientras se realizan actividades de las extremidades superiores. Y finalmente se habla siempre de la última fase, donde estamos hablando de una coordinación general. Sabemos ya los principios de estabilidad, conocemos el patrón respiratorio. Eso ya también se ha adquirido como una habilidad y después se hacen ejercicios que tengan un carácter un poco más funcional y que involucren otros segmentos. Esto sería conceptualmente lo que nos encontraríamos en este caso cuando hablamos de ejercicios en términos de resultados, ejercicios de control motor o estabilización. Como objetivo tenemos, como decíamos anteriormente, la estabilización segmentaria, la disociación espinal en modelos de movimiento que no son funcionales, disociación espinal en ejercicios que son funcionales, control del movimiento segmentario y después finalmente los ejercicios que tengan una característica más funcional y que además de eso estén involucrando la coordinación de diferentes sistemas, tanto los sistemas locales como los sistemas globales. Ese es un poco lo que explica este modelo con cada una de sus definiciones que hemos visto anteriormente. Quiere decir, cuando hablamos del ejercicio de estabilización, es cierto que como modelo es algo más amplio lo que creemos que se habla solo de la estabilización local o la estabilización global. Involucra después también aspectos que tienen características también relativamente funcionales. Es cierto que, como vemos la primera parte, todo eso que dice NF ahí es porque no son funcionales, o sea, no se plantea trabajar directamente en demasiado tiempo en decúbito o trabajar en decúbito supino, en decúbito prono, en decúbito lateral, claramente eso le quita funcionalidad. Y bueno, esto se quita funcionalidad porque se quiere que el paciente en ese momento tenga mayor adaptabilidad. Sacrificas, en este caso, la especificidad funcional porque el paciente se adapte mejor directamente a las cargas que se están planteando en ese momento. Siempre estamos hablando de carga. De hecho, esta parte de estabilización segmentaria comúnmente le denominamos como ejercicios en baja carga. Y es cierto que algunos pacientes se adaptan bien a los ejercicios de baja carga y a veces esos ejercicios puede ser un modelo. Yo creo que si no se trabaja de forma adecuada, podría ser un modelo demasiado conservador. De hecho, en algunos casos, por ejemplo, en la región cervical, a mí me parece muchas veces que es un modelo demasiado conservador para muchos de los pacientes que presentan dolor musculoesquelético craneocervical. Bien, y llegamos a la definición o a la conceptualización de lo que sería directamente la actividad graduada y la exposición graduada. Llamamos actividad graduada o ejercicio graduado
que es la forma en lo que podemos encontrar en la literatura científica. George, que es Steven George, que es un investigador de la Universidad de Florida, ha hecho mucha investigación sobre el tema de la actividad graduada, sobre todo más que sobre la exposición graduada, define literalmente que es un enfoque que fomenta la actividad continua y que se enfoca principalmente en la discapacidad y no en sí del dolor. Quiere decir, este tipo de prescripción de actividad no se toma en cuenta el dolor a la hora de manipular, digamos, el diseño del programa, sino toma en cuenta aspectos más relacionados con la función y la discapacidad. Y sobre todo, se basa ya en aspectos, vamos a decirlo, más asociados a constructos psicológicos. Se pone claramente unas metas específicas, quiere decir, se trabaja directamente con planteamiento de objetivos y se diseñan cuotas semanales. Comúnmente ese programa que sería semanal o quincenal, a eso se le suelen denominar como cuotas y claramente después se añaden como un proceso de aprendizaje basado en el condicionamiento operante, se utilizan directamente reforzadores y después claramente además situaciones de logro, metas que también se deben de incluir. Entonces, la actividad graduada se puede hacer, en este caso, con movimientos específicos de la actividad de la vida diaria o se puede hacer con ejercicios. Se ha planteado de las dos formas. Una de las características es que se deben establecer cuotas y, como decíamos anteriormente, no se toma en cuenta el dolor, sino principalmente el nivel de discapacidad. Y como estrategia, vamos a decirlo, ¿no? Tal vez no como estrategia, como la teoría que la sustenta, o que sustenta parte de la actividad graduada, serían las teorías de aprendizaje basadas en el condicionamiento operante. Una actividad graduada que debería incluir, primero, un planteamiento estratégico metodológico que se basa en este caso en la especificidad, en la especificidad o más bien en la condición que el paciente pueda tener previamente. Quiere decir, se tiene que hacer una valoración funcional del paciente. Después, involucra siempre un proceso de educación terapéutica con dos tipos de enfoques. Es por qué me tengo que mover y cuál es la necesidad que tiene el movimiento en ese momento para el paciente. El paciente tiene que saber un poco cuáles son los beneficios que va a llegar a obtener y cuál es la necesidad de que el paciente se mueva cada vez más para que recupere un poco su discapacidad y que mejore su calidad de vida. Quiere decir que nuestro discurso con el paciente en ese momento tiene que ir enfocado siempre al movimiento. ¿Por qué el movimiento y cuál es el interés del movimiento? Como proceso, y esto ya involucra un proceso directamente de lo que se llaman tratamientos basados en la modificación del comportamiento, modificación de la conducta, hay una parte que es el establecimiento de objetivos y metas. Esto no es un proceso teórico, esto ya de por sí es un tratamiento. Y cuando planteas objetivos y metas, sabemos que los resultados son mejores para los pacientes. No solo porque lo hemos visto de forma experiencial, sino también porque tenemos sustento basado en ensayos clínicos que nos dice que el establecimiento de objetivos y metas, por ejemplo, nos favorece que haya una mejor adherencia, que incremente inclusive los niveles de actividad física en pacientes con dolores de tipo musculoesquelético. Estamos trabajando ahora justamente en una revisión sistemática sobre este tema. Se tienen que establecer cuotas, quiere decir, en la prescripción de la actividad se tienen que establecer cuotas fijas, no se es flexible con las cuotas. Las cuotas el paciente tiene que cumplirlas. Es muy importante. Hablar, en este caso, la actividad graduada, cuando hablamos de cuotas, es que el cumplimiento de la cuota es obligatoria, con lo cual se quiere ser muy riguroso con que el paciente se adhiera a la actividad. Por eso muchas veces las cuotas que se plantean de forma inicial son ciertamente conservadoras. Y si el paciente cumple las cuotas, pues tenemos que utilizar estrategias de reforzamiento. ¿Y qué es esto del reforzamiento que siempre se habla? Que se habla como refuerzo. Conceptualmente deberíamos hablar como reforzamiento. Bueno, es un proceso, sabemos que en el cual podemos aumentar la probabilidad que una conducta pueda repetirse en el futuro. Eso es básicamente lo que estamos hablando de un reforzamiento. Entonces, los reforzamientos son necesarios cuando se cumplen las cuotas y además utilizar estrategias de forma inicial, pero también cuando se cumplen las cuotas para que el paciente tenga una mayor motivación, que aumente su motivación intrínseca.
Eso sería la actividad graduada. Y pasamos finalmente ya a explicar los modelos y pasar a la parte final, que sería un poco ver cuál es la evidencia científica de cada uno de ellos, lo que sería la exposición graduada. La exposición graduada, primero lo que tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo que la actividad graduada. Eso es ya de base es importante, porque a veces se simplifica y se intenta poner como un sinónimo de la actividad graduada a la exposición graduada. Metodológicamente y conceptualmente son situaciones diferentes. Entonces, la exposición graduada en términos de especificidad se suele utilizar para personas que tienen altos niveles de miedo o conductas de evitación. Quiere decir, el paciente que tenga kinesiofobia, y la kinesiofobia lo asociaríamos al miedo a moverse o al miedo a lesionarse. Entonces, esos dos factores nos plantean que podríamos generar un tipo de actividad que esté relacionado con la disminución, no con el incremento de la actitud física, que también. Pero aquí lo que queremos hacer es que por medio del movimiento el paciente desensibilice su miedo y además que mejore sus conductas o que cambie sus conductas de evitación. Eso es en lo que se basa básicamente la exposición graduada. Y hay varios aspectos metodológicos, son varios y además conceptuales, pero tenemos un tiempo ciertamente corto para poder hablar de todos estos aspectos. Y por ejemplo, la dosis de actividad está basado en qué? En una exposición gradual y se basa principalmente en una exposición jerárquica. ¿Cómo se realiza esa exposición jerárquica? Que ese es el tema, vamos a decir, el concepto clave. Al paciente le tenemos que ofrecer una lista de actividades de la vida diaria, actividades laborales o actividades deportivas o ejercicios, y el paciente tiene que graduarlos, tiene que graduar cada uno de los ejercicios del que lo que le produce más miedo o lo que le produce menos miedo, utilizando una escala numérica del miedo o una escala visual del miedo del 0 al 10, y el paciente tendrá que graduar qué le produce menos miedo y qué le produce más miedo. Una vez que hemos pasado esa fase, que sería una fase, vamos a decirlo más, de valoración y diagnóstico del miedo ante un tipo de actividad física o movimiento, nosotros tenemos que entonces comenzar con la exposición. ¿Cómo exponemos al paciente? Lo exponemos, como decíamos, de forma jerárquica a los que el paciente, a los movimientos o actividades que le provoquen menos miedo, y vamos incluyendo ejercicios después, una vez que se desensibilice el miedo que el paciente va teniendo por esa actividad, una vez que lo realiza, a las actividades que le producen después más miedo, y se va haciendo de forma escalonada. ¿Qué es lo que se observa cuando se utiliza esto de forma práctica en clínica? Es que una vez que vamos avanzando con el paciente, una vez que hemos prescrito los que le producen menos miedo y el paciente lo realiza, cuando volvemos otra vez a manipular el programa, a cambiar el programa e introducir más ejercicios, cuando el paciente vuelve a graduar esos ejercicios sin hacerlos, ya el paciente se ha reducido su miedo. Y lo que se ha establecido, por ejemplo, los estudios de Blayen o por ejemplo de Jeroen de Jong, lo que se ha observado es que la sensibilización del miedo también tiene un impacto sobre el dolor del paciente. Tiene un impacto final sobre el dolor del paciente, y este es un dato también sin duda alguna muy relevante. De sensibilizar el miedo produce directamente una mejora en la discapacidad y además de eso una mejora en la intensidad del dolor, que muchas veces es el interés inicial porque el paciente acudió a una consulta de fisioterapia. ¿Qué necesitamos para, en este caso, graduar la actividad? Se puede hacer con fotografías, se puede hacer con vídeos de actividad de la vida diaria, se puede hacer con autoinformes. Hay uno que se llama el FODA, que es uno utilizado clásicamente, pero se podría hacer directamente con vídeos o fotografías en el que yo podría tener de ejercicios que creo que son importantes para que el paciente realice. Bien, vamos a ver un poco qué nos dice ahora, teniendo en cuenta de forma muy somera cuáles son cada uno de estos tipos de modelos. Vamos a ver qué nos dice un poco la evidencia científica con respecto a esto. Bien, vamos a ver cuatro tipos de trastornos, algunos musculoesqueléticos y algunos que pueden ser musculoesqueléticos y no musculoesqueléticos. Vamos a hablar sobre dolor de cuello, dolor lumbar, sobre artropatías degenerativas, en este caso de rodilla y cadera, y vamos a hablar también sobre cefaleas. Los ejercicios basados en la aptitud física, los ejercicios de estabilización o de control motor, son los que se han utilizado principalmente como modelo de prescripción de ejercicio en pacientes con cefalea. Es donde la evidencia centrada en ejercicio en pacientes con cefalea está básicamente ubicada en estos dos tipos de modelos.
no hay demasiada comparación. Aquí no tenemos comparaciones claras de un modelo con respecto a otro. En otras regiones sí lo tenemos. Esas comparaciones, como más adelante vamos a ver. ¿Qué nos dice? Por ejemplo, en los casos de cefalea de tipo tensional, el ejercicio terapéutico basado en el modelo de ejercicios de control motor o estabilización es un modelo que es efectivo en la reducción de la intensidad y la frecuencia de las cefaleas. Y en el caso de los pacientes con migraña, hace esto, cuando hicimos esta revisión, teníamos evidencia limitada. Al día de hoy, cuando hicimos este estudio que se publicó en el 2013, hemos publicado un estudio en 2020, una revisión metaanalítica solo en migraña, ya vamos por evidencia moderada. Hay bastantes más estudios que comprueban que ejercicios basados en la actitud física, sobre todo en la prescripción de ejercicio de tipo aeróbico, donde se observan que hay mejoras muy importantes en frecuencia e intensidad del dolor, así como en la calidad de vida de los pacientes con migraña. El ejercicio aeróbico al día de hoy es sin duda alguna, una modalidad de ejercicio muy importante para incluir en el tratamiento de los pacientes con migraña. Y además de esto, el ejercicio se demuestra, como en la mayoría de los estudios, que es una intervención barata y segura para los pacientes con cefaleas. Sobre los casos de los pacientes con dolor de cuello, aquí se han hecho comparaciones de dos tipos. En los estudios, un poco las revisiones sistemáticas y metaanálisis, casi todas llegan a la misma conclusión. Sí se ha comparado en el dolor de cuello el ejercicio, por ejemplo, de control motor o ejercicio de estabilización frente a los ejercicios relacionados con la mejora de la aptitud física. ¿Y qué se ha encontrado? Los resultados son los mismos. Los resultados son los mismos. El ejercicio demuestra tener efectos positivos sobre el dolor y sobre la discapacidad, sobre todo a medio y largo plazo, pero de forma inmediata sobre el dolor. Y es cierto que algunos estudios nos dicen que los ejercicios de estabilización tienen mejores resultados inmediatos o a corto plazo en la intensidad del dolor, pero en términos de discapacidad y de mejora clara de la función, ambos ejercicios, los resultados son muy similares en el caso del dolor de cuello. Y lo mismo, esto mismo que he dicho, lo podríamos trasladar a esta diapositiva. Lo que nos dice es que los ejercicios de estabilización frente a otras modalidades son igual de efectivos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? A corto plazo hay mayor reducción de dolor y de mejora directamente de la función a corto plazo en el ejercicio de estabilización frente a los ejercicios de actitud física. Ahora, a largo plazo no hay ningún tipo de diferencia. El resultado es básicamente lo mismo. Pero claro, aquí podríamos tener una consideración, que en determinados pacientes, por ejemplo, que estén muy irritados, que tengan un nivel de intensidad de dolor muy desproporcionado, que el paciente no quiera estar sometido a una carga nociceptiva muy importante cuando realiza directamente el ejercicio, o pacientes que estén muy sensibilizados o que tengan, digamos, un dolor, un proceso de sensibilización muy desproporcionado. En esos pacientes seguramente el ejercicio de estabilización, que es un modelo más conservador que el de actitud física, podría ser una buena intervención. Esa sería una forma de que nosotros podríamos interpretar de forma correcta también la evidencia científica y para no llegar a la simple generalización y decir que cualquier tipo de ejercicio se obtiene el mismo resultado. En parte, esto no vamos a decir que es una verdad absoluta. Hay muchas aristas a la hora de hacer la interpretación de cómo son los resultados en términos de prescripción de ejercicio y vamos a concluir, de hecho, al final con una reflexión sobre este tema. Cuando hablamos de actividad graduada y exposición graduada, también hemos revisado la información. En los últimos años hemos hecho un esfuerzo muy importante para revisar en casi toda la información según los modelos. Casi toda la información, no en todos los tipos de trastornos, pero sí en los que solemos investigar, que son los casos de dolor de cuello, dolor lumbar o los casos, por ejemplo, de cefaleas o migrañas. Hemos hecho una revisión en bastante profundidad. Y esta revisión que publicamos en la revista Pain Medicine, lo que intentamos es evaluar los ejercicios basados en la modulación de componentes cognitivos y conductuales, quiere decir, la exposición graduada y la actividad graduada en pacientes con dolor lumbar. Estos estudios ya hacían una comparación, la mayoría de los ensayos aquí hacen una comparación con los modelos clásicos, tanto con el modelo de estabilización como el modelo de actitud física. ¿Y qué se observa? Se observa básicamente que la actividad graduada fue más efectivo que cuando la intervención
es una intervención mínima. ¿Y qué hablamos de intervención mínima? Es una lista de espera o, bueno, eso no sería, prácticamente no es intervención, pero sería un tratamiento habitual que no involucre directamente el ejercicio o que involucre el ejercicio simplemente como una recomendación. En ese sentido, la actividad graduada fue más efectiva. Pero es cierto que la comparación con otras modalidades de ejercicio no fue superior. Fue prácticamente tanto a moderado como a largo plazo, los resultados fueron similares. Ahora bien, cuando se hace una subclasificación del paciente y se ve cómo graduar la actividad en los pacientes que tenían más nivel de catastrofismo y se compara la exposición graduada frente a la actividad graduada, lo que se observa fue que la exposición graduada fue más efectivo que la actividad graduada en ese sentido. Quiere decir, hay una clasificación previa en el paciente por variables directamente de tipo cognitivas, como puede ser el catastrofismo, y lo que se encuentra fue que el resultado fue mejor en la exposición graduada. Reflexión siguiente, posiblemente cuando vamos a utilizar, no es posiblemente, debería ser así, cuando vamos a utilizar la exposición graduada o la actividad graduada, deberíamos ser consecuentes y tener en cuenta que debemos tener datos previos para ver si es un programa específico para ese paciente. Si no, estaríamos perdiendo tiempo, estamos perdiendo recursos y podríamos utilizar otro tipo de modelo que no tuviera que tener una intervención tan clara y tan concreta como es la actividad graduada y la exposición graduada, que requiere tiempo, requeriría seguramente inclusive más sesiones, con lo cual es más caro también en términos de coste-efecto. En los casos de patología de artropatías degenerativas de la extremidad inferior, lo que nos encontramos es que casi todo lo que se ha utilizado, aquí no hablamos del modelo de estabilización, casi todo lo que se ha utilizado es ejercicios de actitud física para mejorar el equilibrio, para mejorar la fuerza o inclusive para mejorar directamente la capacidad de tipo cardiorrespiratorio. Si tenemos una evidencia muy fuerte, evidencia tipo A, en los pacientes con artrosis, con artropatías degenerativas de la extremidad inferior, es el ejercicio. Posiblemente es lo que tenga más evidencia de cualquier otro tipo de tratamiento, de fisioterapia, de medicina o cualquier otro tipo de tratamiento. La evidencia científica es muy fuerte en el efecto que tiene el ejercicio sobre los pacientes con artropatías degenerativas. ¿Y qué se ha utilizado? Pues ejercicios basados en la mejora de la movilidad, ejercicios de fortalecimiento, ejercicios de tipo cardiovascular. Con lo cual aquí tenemos una situación. En términos generales, podemos decir que el ejercicio produce un efecto modulador. Reduce la intensidad del dolor sin duda alguna, pero lo produce en todas las modalidades. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. En términos de intensidad del dolor, parece que los ejercicios de estabilización producen un efecto en pacientes, y aquí lo hablo de forma específica, en pacientes con dolor de cuello y en pacientes con dolor lumbar. Parece que de forma inicial el ejercicio de estabilización o de control motor produce vamos a decirlo, unos mejores resultados inmediatos o a corto plazo en la modulación de la intensidad del dolor y además en la adquisición, por ejemplo, de efectos hipoalgésicos. A moderado y largo plazo, en términos de función, calidad de vida y discapacidad, los efectos van a ser los mismos. Y así sucede con los demás ejercicios. Cuando encontramos comparaciones, los efectos a moderado y largo plazo en discapacidad, en intensidad de dolor final y además de esto en calidad de vida, los resultados son muy similares. Lo único que tenemos son estas pequeñas particularidades que he dicho anteriormente. Como reflexiones finales que podemos tener en cuenta, bueno, una de las cosas también importantes que tenemos que tener en cuenta es qué pasa si nosotros, y se me había pasado, pero es que es importante esta reflexión, qué pasa si nosotros combinamos, es posible combinarlos. Bien, si fuéramos aquí, estaríamos hablando de la ortodoxia pura de prescripción de ejercicio en pacientes, diríamos que no, que son cosas muy distintas, pero la respuesta es que es posible y que además es muy recomendable en algunos pacientes poder hacer directamente una
combinación de los diferentes tipos de modelos. Puede ser que un paciente que tenga un nivel de irritabilidad muy alto, se trabaja con un modelo un poco más conservador, una estabilización segmentaria de forma inicial, y que después el paciente comencemos a trabajar directamente con variables o con ejercicios relacionados con la actitud física, más ejercicios de fuerza con cargas específicamente controladas, manipulando las variables de prescripción, o ejercicio de tipo cardiovascular, porque también ahora se ha hecho comparaciones, por ejemplo, de ejercicios específicos y ejercicios inespecíficos, quiere decir, paciente con dolor lumbar o paciente con dolor de cuello, que se hace un entrenamiento directamente sobre esa zona, ejercicios que involucran esa zona o ejercicios generalizados. ¿Y qué nos dice la evidencia sobre este tema? Los resultados son también muy similares a lo que hemos dicho anteriormente. Ambos ejercicios producen efectos. Ambos ejercicios, tanto el generalizado como el ejercicio localizado, los efectos son muy similares. Entonces, aquí deberíamos también volver otra vez a hacer una interpretación para no entrar en la generalidad, cuándo deberíamos aplicar uno, cuándo deberíamos aplicar otro. Lo que tenemos que tener en cuenta es que siempre el ejercicio generalizado va a involucrar siempre también la actividad local de esa área que el paciente tiene su dolor, su dolencia principal. Con lo cual, la combinación es importante, pero también pensar en qué casos de los pacientes podríamos utilizar más un modelo con respecto al otro. Como reflexiones finales, y vamos a pasar después a un turno pues, de compartir ideas o turno de preguntas o dudas, lo que tenemos que tener en cuenta que el movimiento es necesario. Yo diría que es una razón casi obligatoria de incluirlo en los tratamientos de los pacientes con trastornos musculoesqueléticos. Con la evidencia científica que tenemos al día de hoy sobre el dolor musculoesquelético, no incluir al ejercicio me parece directamente una situación poco ética. Me parece no es ético no prescribir ejercicio a los pacientes con dolor de tipo musculoesquelético. El movimiento es terapéutico y el ejercicio es fundamental como tratamiento para los pacientes musculoesqueléticos con una evidencia científica importante. Ahora, para que el ejercicio, seguramente estos modelos tengan una mayor, y esto lo lanzo como una, no como una afirmación, sino lo lanzo como más que todo como una reflexión o una cuestión para investigar en futuros estudios, que es necesario tal vez subclasificar a los pacientes cuando vamos a utilizar un modelo u otro. Si yo considero que el paciente, por datos que tengo, que tiene un nivel muy alto de catastrofismo o tiene, por ejemplo, datos claros de kinesiofobia basados en un autorregistro, pues este paciente sería más candidato a realizar un tipo de modalidad que intente modular, por ejemplo, sus factores cognitivos, sus factores emocionales, como puede ser la actividad graduada o sobre todo la exposición graduada. Esto sería así. O, por ejemplo, pacientes que tengan un nivel seguramente de irritabilidad, como decíamos anteriormente, mayor que otros, posiblemente el ejercicio de estabilización de forma inicial sería, digamos, como lo primero que podría utilizar con los pacientes antes de entrar con los ejercicios de actitud física. Esto va a depender mucho de la situación del paciente, pero la subclasificación, que es una reflexión muy importante que surge en casi todos los debates profesionales que estamos haciendo, es una necesidad importante. ¿Tenemos datos suficientes para subclasificar a los pacientes? Al día de hoy podemos decir que la respuesta es negativa. Hay muchos sistemas de subclasificación y también hay problemas en términos de validez, en términos de fiabilidad, los diferentes tipos de modelos de subclasificación. Pero la tendencia es que vayamos a intentar también a la hora de prescribir ejercicios de subclasificar a los pacientes. Y cuando subclasificamos a los pacientes tenemos datos objetivos y datos subjetivos que lo tenemos que someter a diferentes tipos de hipótesis. Quiere decir, vamos a estar con un razonamiento clínico estructurado para que podamos directamente tener una mejor toma de decisiones a la hora que prescribimos el ejercicio. Y lo último, simplemente tener en cuenta que, como decía anteriormente, los diferentes tipos de modelos de prescripción de ejercicio es posible combinarlos. Es posible combinarlos sin ningún problema. Y lo debemos combinar también basados en un estricto razonamiento clínico. Es por qué los estamos combinando. ¿Qué nos ofrece la combinación? Pero para mí, en este sentido y en términos muy generales, la combinación siempre nos va a ofrecer algo, siempre nos va a ofrecer algo. Bien, y os agradezco mucho la atención y me quedo en este momento a disposición por si queréis hacer algún comentario o alguna pregunta.
Gracias, Roy. Muy interesante la charla. Abrimos el tiempo de preguntas. Recordar que en el chat podéis escribir las preguntas y así se las comunicamos directamente a Roy. Si hay alguna pregunta que queráis realizar al respecto. ¿Vale? Yo, entre tanto, la gente empieza a escribir. Roy, tú estás hablando ahora de combinación. ¿Existe alguna evidencia así reciente que hable de cuáles pueden ser las posibles combinaciones que son más eficaces para el dolor lumbar? ¿Esto va en función más del origen de ese dolor o cómo está el tema en estos momentos? Sí, eso es una de las preguntas clave, Jordi. Sin duda alguna, es una muy buena pregunta, pero como siempre, las buenas preguntas pues no tienen una respuesta muy concreta, ¿verdad? Y así lo es. No tenemos una respuesta concreta al día de hoy con respecto, digamos, no hay evidencia suficiente en el que hagan combinación. Se es demasiado ortodoxo en la investigación en ejercicio terapéutico y se opta muchas veces por utilizar modelos muy concretos. Si hacemos una búsqueda en mucha profundidad, podemos encontrar que la tendencia es que se comienza a combinar, pero creo que el día de hoy no se podría hacer ni siquiera una revisión sistemática donde estén combinados los diferentes tipos de modelos de ejercicio. No lo sabemos. Inclusive tampoco tenemos demasiada evidencia científica donde haya una subclasificación del paciente antes de que se comience a hacer prescripción de ejercicio. Lo que se hace es que se ponen unos criterios de inclusión y exclusión en los criterios de la investigación, y finalmente todo el paciente con dolor lumbar y en específico, que esa es una palabra gigantesca, ¿verdad? Entrarían directamente en ese modelo de prescripción de ejercicio, pero puede ser que esos pacientes con dolor lumbar en específico, algunos pacientes tengan, digamos, más factores emocionales que le estén afectando, mayor, por ejemplo, miedo al movimiento, o pueden ser que haya pacientes que tengan mayor nivel de irritabilidad, o pacientes, por ejemplo, que tengan mayor nivel de discapacidad, pero todos los pacientes están entrando directamente en una directamente bola y se le está generando el mismo problema de prescripción. Esto, por ejemplo, somos más meticulosos en clínica, porque en clínica cuando trabajamos con estos pacientes, sí hacemos subclasificaciones de los pacientes. Y, por ejemplo, hay pacientes en el que no se es nada conservador. Inclusive hay pacientes que puedes comenzar a trabajar entrenamiento interválico de alta intensidad. Y ya tenemos evidencia también científica, pero en clínica, por ejemplo, yo tengo pacientes que su nivel, por ejemplo, de discapacidad es moderado, su nivel de intensidad también es bajo o moderado, y esos pacientes comenzamos a trabajar con entrenamientos interválicos de alta intensidad y con muy buenos resultados. Y es cierto que ya tenemos unos 10 ensayos clínicos donde se comienza a utilizar el entrenamiento interválico como en casi todas las áreas, cardiorrespiratorio o neurológico, que se está utilizando el entrenamiento interválico de alta intensidad. Ahora, ¿puedo utilizar el entrenamiento interválico de alta intensidad en todos los pacientes? La respuesta es no, porque hay pacientes que el entrenamiento interválico de alta intensidad es muy exigente, ¿verdad? Reducimos mucho el tiempo del ejercicio, que eso también es muy positivo en términos de adherencia, quiere decir, reducimos de forma muy significativa el tiempo que el paciente tiene que abarcar para hacer el ejercicio, pero después la exigencia es muy superior. Y no todos los pacientes tienen las capacidades físicas específicas para que puedan realizar realmente un HIIT como se tiene que realizar, ¿verdad? Que también eso es importante tenerlo en cuenta. Muchas veces el paciente, podríamos estar hablando de HIIT, pero el paciente siempre está alto, nunca baja, no tiene esa adaptación del proceso de recuperación. Y fisiológicamente muchos de los estudios con respecto al HIIT nos dicen dos cosas, que el intervalo alto es importante, pero también el intervalo bajo, el tiempo de recuperación, es fundamental para tener mejores adaptaciones fisiológicas al ejercicio, ¿verdad? Eso lo sabéis vosotros muy bien en el área cardiorrespiratoria. Sí, no. Y además, cosas que nos pasan es que la gente se lanza a hacer HIIT y aquí, como dices tú, ¿no? La visión clínica que tú tienes del paciente antes de empezar y clasificarlo y decir, oye, a este paciente le va a ir bien, voy a poder utilizar el HIIT como un sistema de entrenamiento y a este no, porque igual, aunque las características son similares al paciente anterior, pero tiene ese factor que si lo pongo a hacer HIIT, ahí voy a tener problemas, ¿no? Y cuando tú tienes un buen ojo clínico, y esta es la palabra, ¿no? Es cuando eres capaz de saber seleccionar, o incluso a veces dices, bueno, no lo tengo muy claro, lo pruebo, pero de forma muy controlada y moderada, si veo buena respuesta, continuaré, y si no, cambio de programa de ejercicio y hago otra cosa totalmente diferente. Eso es, exactamente, sí.
Sí, pero una cosa son las evidencias y la otra, como dices bien tú, es la clínica. Exacto. Es que hay una relativa separación, ¿verdad? En lo que nos dice la evidencia científica y después la adaptabilidad que tiene esa evidencia científica a la clínica diaria, que es muy diversa. Y esa diversidad se elimina en la investigación. Porque la diversidad, no está, la investigación al día de hoy, como se está planteando, y es cierto que hay muchos modelos ahora para poder investigar estudios de casos únicos o estudios de casos particulares, en donde analizas de forma descriptiva cada uno de los casos y expones cómo es el resultado en diferentes tipos de intervenciones, pero lo general, lo que está primando siempre es la N, ¿verdad? Y sí. La N es, en este caso, estás incluyendo, estás incluyendo pues, unos criterios de exclusión para disminuir al máximo la variabilidad que existe en la clínica. Sí, sí, que existe en la realidad. Y otra cosa que nos encontramos, que seguro que también ocurre en el tema del dolor crónico, es que al final tú lees los estudios y no te explican el detalle del programa de ejercicio que han realizado. Exacto. Dicen, bueno, hicimos aeróbico con cicloergómetro, hicimos un trabajo de fuerza, resistencia, tantas... Pero cuando tú vas al detalle, eso no te lo cuentan y por lo tanto, en el momento de aplicar la clínica vas absolutamente, no quiero decir perdido, pero desorientado. Sí, por lo menos nos sirve como una referencia, la evidencia, ¿verdad? Es una referencia porque también es importante muchas veces tener un parámetro de seguridad, ¿verdad? Este ejercicio es seguro para los pacientes, ya hay un resultado previo, entonces para incluirlo, por ejemplo, en protocolos hospitalarios donde esos factores priman, ¿verdad? La seguridad y que haya un resultado previo es muy interesante. Tenemos dos preguntas. La primera pregunta es de Marta y nos pregunta lo siguiente. Dice, en pacientes con dolor crónico, ¿combináis el ejercicio terapéutico con algún tipo de intervención de tipo psicológico? Sí, determinados pacientes, por ejemplo, que vienen, digamos, con factores psicológicos muy claros, por ejemplo, altos niveles de síntomas depresivos o, por ejemplo, ansiosos, esos pacientes, sin duda alguna, nosotros esos pacientes hacemos interconsulta con el psicólogo, porque sabemos que el tratamiento psicológico va a mejorar los resultados en términos de efectividad de los tratamientos de fisioterapia y además mejora la adherencia a los tratamientos de fisioterapia. La psicología es una de las profesiones con la que nosotros deberíamos trabajar cada vez más, sobre todo pacientes con alta cronicidad. La situación de dolor crónico sería lo mismo con un paciente con EPOC o sería lo mismo con un paciente con un daño cerebral crónico, y es el paciente que tiene un montón de factores psicológicos porque estamos hablando de personas, no estamos hablando de enfermedades, y dentro de esa discapacidad que pueden tener las personas, las cosas que no pueden hacer, le ve afectado su calidad de vida, le produce un sufrimiento y eso hace que involucre directamente factores psicológicos muy importantes. Hay pacientes que con factores, digamos, vamos a decir, los psicológicos leves o moderados, el propio ejercicio, el propio tratamiento de fisioterapia, pues va a involucrar un resultado positivo y que puede mejorar inclusive variables psicológicas. Por ejemplo, tenemos al día de hoy evidencia científica muy buena en el efecto del ejercicio sobre el paciente depresivo. El ejercicio sobre el efecto en los pacientes que tienen, por ejemplo, trastornos asociados, por ejemplo, a la salud mental. Por ejemplo, ahí tenemos datos muy interesantes. Tiene un efecto específico el propio ejercicio. Pero cuando el paciente ya sus niveles de estos factores psicológicos son desproporcionados, nosotros como fisioterapeutas, y esto lo considero de forma personal, no tenemos herramientas suficientes para el manejo de este paciente. Y es mejor trabajar en este caso de forma interconsulta. Ahora, hay algunas cosas que nosotros hacemos que influyen también, que posiblemente pueden influir sobre aspectos cognitivos, que es la educación terapéutica del paciente. Pero la educación terapéutica no es en sí un tratamiento psicológico de forma específica, es una obligación que nosotros tenemos con el paciente, a que el paciente pueda reconocer, que el paciente pueda saber qué es lo que vamos a hacer y que además comience a comprender los procesos de cambio que están involucrados en el ejercicio, el esfuerzo que le requiere, la continuidad que tiene que tener para que, y eso es una parte de educación que es fundamental. ¿Que tiene un impacto cognitivo? Sí. ¿Que es un tratamiento psicológico? No. Todo profesional de la salud tiene que utilizar la herramienta de educación con sus pacientes en sus determinados tratamientos para intentar potenciar los tratamientos. Y sin duda alguna, y esto ya tenemos datos en pacientes con dolor, la educación previa al ejercicio mejora los efectos del ejercicio. Perfecto, Roy, gracias. Te paso una última pregunta para ir finalizando. La hace Sara Hetzel, que es una de las alumnas del programa de máster. Dice, bueno, primero te agradece la presentación, que la he encontrado muy interesante.
y te pregunta en concreto, cuando dices que la actividad graduada no demuestra más efectividad que otros modelos, ¿es por el propio dolor que experimenta el paciente o también por la percepción del dolor o el movimiento del paciente? Y si hay cambios en el comportamiento. Son 3 preguntas en una, ¿eh? Sí, sí. Sí, con respecto a la primera pregunta, no es que no demuestra efectividad, sí demuestra efectividad frente a una intervención mínima, pero no más efectividad frente a otros modelos. Es el mismo. Pero ojo, en la mayoría de esos estudios donde se ha utilizado actividad graduada o se utiliza exposición graduada, no hay su clasificación del paciente previamente. Es el paciente con dolor lumbar crónico inespecífico. Y hay algunos que lo que sí hay es su clasificación del paciente según, por ejemplo, su nivel de miedo al movimiento o según su nivel de catastrofismo. Y en ese sentido, cuando se hace esa comparación, sobre todo en la exposición graduada, sí encontramos resultados positivos, inclusive de obtención de resultados positivos de forma más rápida. Ahora, hay cambios de comportamiento. Esa es otra de las variantes que se hace la investigación. Hay un investigador muy importante sobre este tema que es Jeroen de Jong y él ha hecho mucha investigación sobre la exposición graduada y ha encontrado también cambios en el comportamiento. El paciente se mueve más, el paciente comienza a tener directamente mejores relaciones sociales, hace más actividades relacionadas con el divertimento, como medidas del comportamiento, eso es un poco lo que se ha observado. Y después su estado de ánimo claramente mejora de forma muy significativa. Si hay cambios en el comportamiento. Lo cierto es que el ejercicio en general produce un cambio del comportamiento. ¿Por qué? Involucra el movimiento y el movimiento es un comportamiento. Entonces, el que una persona comience a moverse más, pues esto le genera un montón de cambios psicológicos, físicos y cambios también somatosensoriales muy importantes, con lo cual el ejercicio ya va a involucrar el movimiento y el movimiento es un comportamiento que lo vamos a someter directamente a un cambio. Ya hay un cambio implícito del comportamiento. Perfecto, Roy. Pues muchas gracias. Agradecerte haberte prestado a poder hacer esta masterclass en abierto, sabiendo que estás metido en todo lo que es la formación que tenemos hoy en día dentro del máster. Agradecer a todos los participantes que habéis seguido la masterclass de Roy y deciros que esta masterclass se ha grabado y va a estar colgada en el canal de YouTube de Blanquerna. Por lo tanto, a partir de la semana que viene podéis seguirlo o si os interesa algún aspecto que igual os ha quedado un poco claro, podéis seguirlo e incluso pues, pasarlo a conocidos y amigos para que puedan visualizarlo. Gracias a todos, gracias Roy y bueno, nos vemos en la próxima edición. Un Muy bien, abrazo a todos. gracias. Gracias, Jordi.